está ahora con nosotros Hamer López, él es presidente de la organización regional AIDESEP Ucayali, y el abogado Yusen Caraza. Con ellos vamos a hablar acerca de la situación que están viviendo líderes ayánicas en el país desde el punto de vista judicial. Hay un caso que lamentablemente no les ha sido favorable y en general sobre la seguridad. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, señor periodista. Un gusto estar con usted. De igual manera, no sé si podemos empezar en todo caso con el señor Hamer López para que nos cuente la situación. Bueno, efectivamente, como lo has mencionado, el día 29 de agosto, en la segunda sala de apelaciones en el Poder Judicial en Ucayali, el caso Sahueto, la resolución de la primera sala donde sentenciaban a los asesinos de 4 líderes hermanos nuestros del pueblo ayánica de la comunidad de Sahueto, lo que habían condenado fueron nuevamente anulado esa resolución, dejando en foja cero, ¿no? Esto para nosotros es un atentado contra un proceso de 9 años de lucha, de búsqueda de justicia como pueblos indígenas. Es muy lamentable la decisión tomada por el Poder Judicial de Pucallpa, en la cual podemos apreciar que siguen vulnerando los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo en este camino de 9 años de búsqueda de justicia, ¿no? Y nosotros, como representantes de organizaciones indígenas, lo que estamos haciendo aquí es buscar, sobre todo, hacer incidencia a las autoridades nacionales, como el Poder Judicial, como Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, para que este caso nuevamente pueda iniciar y pueda tener la celeridad respectiva para el inicio de este nuevo proceso judicial que debe iniciarse muy pronto. Pero al mismo tiempo queremos indicar de que el caso Sahueto para nosotros era una ventana. ¿Por qué? Porque detrás de ello hay casi como 32 casos de defensores asesinados hasta el momento. Para nosotros el caso de Sahueto era un caso emblemático en la cual habíamos depositado esperanzas. ¿Por qué? Porque es un caso que lleva ya casi 9 años en búsqueda de esta justicia. Lamentablemente no logramos, la respuesta fue negativa por parte de los jueces, pero también queremos mencionar de que esto significa para nosotros, para la Amazonía, para muchos líderes como nosotros, un camino libre para el narcotráfico, para la actividad ilegal, para los madereros ilegales, para que puedan seguir matando a líderes indígenas, como el caso de estos 9 hermanos del pueblo ayánica que fueron asesinados. Y mañana se está cumpliendo, porque este hecho fue un 1 de septiembre en el año 2014 y estamos cumpliendo 9 años, pero seguimos todavía luchando. No queremos más impunidad en el caso de los defensores. Exactamente. Por eso hacemos un llamado a las autoridades nacionales, señor periodista. Sí, muchas gracias, señor Hamer, por habernos hecho un resumen de la situación. Ahora, más bien, ¿cuál es la estrategia legal que van a seguir para que justamente puedan lograr que este sea un caso emblemático, como han mencionado, y pueda servir de protección para los otros líderes ayánicas que están viendo su vida peligrar? No sé si nos podría adelantar un poco esa situación el señor Yusen Caraza. Sí, muchas gracias por su pregunta, señora periodista. Como le ha comentado acá el Apu Hamer, estos hechos sucedieron el 1 de septiembre del año 2014, y para poner un poco en contexto los hechos, han sido asesinados 4 líderes indígenas que lo único que hacían era cumplir con la protección de su territorio y de los bosques, denunciar la tala ilegal a personas que iban a realizar este tráfico ilícito de las maderas, de los bosques. Entonces, al ellos hacer estas denuncias ante las fiscalías especializadas en materia ambiental en Ucayali, han sido abatidos. Los mataron a los 4 líderes indígenas en Sahueto, que es su comunidad, que estaban camino a Brasil. Luego de ello se ha iniciado un proceso muy largo y muy extenso, que habíamos tenido en el mes de febrero de este año.
una primera sentencia condenatoria a 28 años y 3 meses, la cual ahora, el 29 de agosto, mediante una apelación, la Sala Penal de Ucayali ha declarado nula esa resolución. ¿Qué significa? Que se ha caminado 9 años en el tiempo y a la fecha no tenemos y no obtenemos justicia. 9 años, las viudas de estos 4 líderes indígenas están abandonadas con hijos y con todos los problemas que pueda acarrear Señor dejar Caraza, sin padre. ¿y cuál es el mérito por el cual se ha indicado la nulidad? O sea, ¿qué es lo que han valorado? Y son 9 años para justamente anular el procedimiento. ¿Ha sido un tema procesal, un tema material? En fin, coméntenos. La sala ha identificado que hay errores y vicios en la sentencia de primera instancia. Primero, que hay una motivación aparente en la resolución de la sentencia condenatoria de primera instancia, que ha sido incorporado a un testigo que no estaba válidamente iniciado en el proceso de juicio oral, porque había sido excluido del proceso. Y como tercer punto, que no estaba siendo sustentado de una manera adecuada de acuerdo al artículo 158, inciso 3, que adecúa cómo se debe trabajar una prueba indiciaria. Esos son los fundamentos, en resumen, por los cuales la sala ha declarado la nulidad de la sentencia de primera instancia y ha ordenado que todo regrese a primera instancia y se inicie un nuevo juicio oral por unos nuevos jueces en la localidad de Ucayali. Y en este nuevo procedimiento que se va a iniciar, como decía, ¿hacia dónde apunta su estrategia? ¿Qué es lo que quieren mejorar para evidentemente alcanzar lo que nos comentaba el señor Hammer, la posibilidad de que este sea un caso emblemático, que obviamente también sirva para sensibilizar a la opinión pública, ¿no? Estos son temas que en verdad no son muy comunes, no se habla mucho de estos temas, se los ve muy alejados como decía, de la opinión pública, pero es necesario justamente evidenciarlos. ¿Cuál será esa estrategia? La verdad que existe una infinidad de medios de prueba por los cuales, tanto así, que el fiscal había realizado una acusación de este caso. Tanto así que no solamente quedó en la etapa de acusación, sino que ya se contaba con una sentencia de primera instancia. Lo que vamos a caminar es, mediante este juicio oral, incorporar todos estos medios probatorios con las legalidades correspondientes, cosa que, como dice la sala, no ha ocurrido en primera instancia con respecto a la incorporación de algún testigo protegido. Lo que vamos a hacer es cuidar y trabajar con el Ministerio Público, ya que mi persona es el abogado de las agraviadas, y que estos medios de prueba ingresen de la manera más lícita y legal y que sean valorados en este juicio oral y poder obtener nuevamente en el caminar una sentencia de primera instancia, y vamos a seguir caminando para pedir la confirmación de segunda instancia. Sí, señor Hammer, a la fecha, ¿cuántos líderes ayánicas o líderes en general están viendo su vida peligrar? ¿Cuántos tienen la vida con amenazas? Mira, actualmente tenemos, según la base de datos de nuestra organización, tanto AIDC con nosotros como regional, registrados frente a 3 hermanos líderes indígenas ambientales asesinados, pero sin embargo, actualmente tenemos casi como 80 comunidades que sus líderes, los jefes de comunidades, están siendo hostigados y amenazados, ¿no? Significa que 80 defensores, 80 comunidades tienen, digamos, amenaza de muerte aquí solamente en Ucayali, ¿no, señor periodista? Esto es una situación que es muy grave porque en verdad pareciese que las autoridades no les están dando la protección adecuada. ¿Por qué está fallando esta situación? Quisiera acá dar mi opinión al respecto. Sí. Luego de transcurrido todos estos años, ¿cuál es el mensaje que tienen estos defensores ambientales que protegen los bosques, que protegen la Amazonía, haciendo las denuncias correspondientes? ¿Cuál es el mensaje que le está dando el Estado? El Estado le está cerrando las puertas, porque ya han transcurrido 9 años de su muerte y no obtenemos la justicia que ellos tanto anhelan. Las viudas están caminando de manera solitaria. El Estado, ni el Poder Judicial, ni la Fiscalía se ha preocupado por darles un proceso y un juicio decente, cumpliendo todas las garantías, tanto así que hasta la fecha no contamos con ni siquiera una sentencia de primera instancia confirmatoria de manera legal, de manera válida. Es por eso que la sala nos ha ordenado nuevamente llevar a juicio oral. Consideramos que el Estado peruano, con todas sus autoridades,
está fallando y porque estos líderes indígenas son quienes representan y son quienes cuidan nuestro bosque y nuestra Amazonía. Exactamente. Señor Hammer, ¿qué medidas de seguridad necesitarían ustedes para proteger a los líderes, a los apus ayánicas? ¿Mayor control, mayor presencia de la policía? En fin, coméntenos, porque en verdad el número que nos ha compartido es en verdad preocupante. Sí, efectivamente, el Estado ha estado respondiendo según su estructura de gobierno que tiene, ¿no? A nivel nacional, a nivel regional, por ejemplo, en Ucayali existe la Mesa Regional de Defensores, pero sin embargo, este año solamente nos hemos reunido una vez y nosotros solicitamos reactivar esta mesa y hasta ahorita no tenemos respuesta del Ministerio de Justicia, ¿no? Y creemos que también es importante que estas mesas puedan recoger todas estas preocupaciones y tomar, sobre todo, las acciones correspondientes, ¿no? ¿Por qué? Porque estos hechos ocurren, esta situación está pasando porque no hay presencia de las autoridades en el territorio, en las cuencas, ¿no? Y creemos de que también es importante, de que es momento de también hablar con pueblos indígenas bajo una estrategia. Y nosotros tenemos esta estrategia de que es importante hablar de nuestros propios mecanismos de autoprotección que los pueblos indígenas tenemos en nuestros territorios. Pero sin embargo, necesitamos que el Estado también pueda entender y pueda complementar con la solidaridad o con una acción correspondiente de acuerdo a las instituciones que están actuando en la zona, ¿no? De manera multisectorial. Exactamente. Actualmente en el Perú y bueno, y aquí se habla mucho de la inseguridad ciudadana, ustedes también requieren de seguridad. ¿Qué es lo que están pidiendo en concreto? Además de estas mesas que obviamente seguramente van a servir para un poco plantear la escala de la situación del problema, pero en concreto, ¿qué requerirían? ¿Mayor presencia de policial, mayor presencia del Poder Judicial? Exactamente, ¿cómo se podría ayudar concretamente a los apus de las zonas ayánicas? Quisiera opinar de una manera legal. Nosotros en las diversas reuniones que se tienen en las mesas multisectoriales, donde se da una apariencia de protección a los líderes indígenas mediante un documento firmado. Se le dice, se le otorga las garantías mediante la prefectura o se le otorga algún tipo de protección. Pero eso es solamente en el papel. Y nosotros sabemos que el papel no aguanta las balas. El papel solamente es referencial, porque realmente los que sufren en la Amazonía, donde no tienen ningún tipo de protección, son los hermanos indígenas cuando realizan sus denuncias. Lo que queremos es una efectiva y real cuidado a nuestros líderes indígenas que están en la Amazonía. Solicitamos al Estado que le dé un acompañamiento a todos ellos para que puedan realizar y desenvolver su rol tan protagónico que es en la Amazonía peruana. Es muy importante lo que comentan, en verdad. Además, usted mencionó la situación de las familias. ¿En qué condiciones quedan las familias de estos apus o líderes ayánicas? ¿Hay algún tipo de colaboración institucional que se les está dando? No sé, el Ministerio de la Mujer, en fin, coméntenos. Sí, efectivamente, nosotros en estas mesas, nosotros decimos que estas mesas lo que falta son sus patas, ¿no? Porque no está funcionando, no está actuando como debería ser. Nosotros ya estamos diciéndoles al Estado de que es momento también no solamente hablar de protección, sino también hablar de reparaciones colectivas. ¿Qué es exactamente lo que nosotros queremos? Es que tanto las hermanas viudas o huérfanos, familias que quedan, comunidades que quedan sin sus principales líderes, también sea atendido y hablemos también de reparaciones, ¿no? A través de los ministerios que el Estado tiene, como Ministerio de la Mujer, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Dónde están estos ministerios? Creemos de que también es importante que la presencia de estas autoridades se haga también presentes, por lo menos a través de los programas sociales o con los alcaldes locales. Creo que es importante. Por eso creemos de que también nosotros como pueblos indígenas siempre estamos abiertos a proponer diversas iniciativas como organizaciones indígenas que hacemos vigilancia, que hacemos vocería desde nuestros derechos reconocidos como pueblos indígenas. Exactamente. Bueno, les quiero agradecer muchísimo por este contacto al señor Hammer López,
presidente de la organización regional AIDC Bucayali, y al asesor, al abogado Yusen Caraza, porque es importante evidentemente conocer lo que está pasando allá. Cuando hablamos de inseguridad también tenemos que pensar en esa inseguridad que está justamente ahora atacando a los apus ayánicas. Muchas gracias y evidentemente vamos a estar muy atentos a cómo se vaya desarrollando esta nueva estrategia jurídica. Muchas gracias, que tenga buenas noches. Muchas gracias. Y bueno, y después del corte vamos a venir a hablar con un economista senior del Instituto Peruano de Economía sobre las plataformas digitales, las de los taxis, pero también las de los deliveries. Acabamos de ver que eso también va a ser regulado en el ámbito de la seguridad, pero eso podría desincentivarlas porque tiene un impacto económico muy importante. Así que no se vayan para ver cómo vamos a lograr ese equilibrio. Esto es Diálogo Abierto.